Hola a todos, soy Jesús Díez Pérez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a aprender a hacer esto. En vídeos anteriores hemos aprendido a mover la cámara de forma lineal, así estableciendo una serie de keyframes para tener un movimiento muy suave, ¿no? Pero hay otras veces que lo que queremos hacer será un movimiento más cámara al hombro, ¿no? Que es un estilo que se lleva mucho en cine últimamente. Para esto también podemos utilizar keyframes, ir animando la cámara poco a poco, pero es muy complicado. En lugar de eso, lo que vamos a hacer va a ser utilizar un sistema de realidad virtual, HTC Vive, que es bueno, el sistema este de las gafas, que básicamente se utiliza para juegos principalmente, pero en este caso lo vamos a utilizar no las gafas concretamente, no nos van a hacer falta, pero sí vamos a utilizar el controlador. Este controlador va a ser nuestra cámara, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que moviendo nuestro controlador en el mundo real, vamos a hacer que nuestra cámara se mueva en el mundo virtual dentro de Unreal Engine, ¿vale? Podemos movernos, acercarnos, rotar, lo que nos dé la gana, ¿vale? Mi sistema, lo que tengo montado son dos base stations, una a cada lado de la habitación y básicamente, bueno, el montaje de esto es muy sencillo, pero si alguien tiene dudas puedo hacer un vídeo para explicarlo, pero bueno, sé que las instrucciones básicamente. For my English speaking friends, remember you have subtitles, ¿ok? Just turn them on. Y bueno, pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser responder una pregunta de Newgar que preguntó en el canal y era cómo poder duplicar este coche varias veces en un nivel y cómo llevárselo a otros proyectos. Entonces, bueno, para duplicar este coche, bueno, muy fácil. Esto es simplemente copiar y pegar o duplicar o simplemente seleccionar. Le damos con la tecla Alt, movemos y ya tenemos otro coche. Vamos a hacer tres, que nos va a servir para este vídeo. Y bueno, ya tenemos tres coches. Ahora, si queremos llevarnos este coche a otro proyecto, la cosa cambia porque la manera en la que hicimos este coche, si os acordáis, era nosotros habíamos metido en una blueprint todas las partes del coche, lo habíamos escalado porque si os acordáis el coche estaba en metros, tenía que ser en centímetros, lo habíamos escalado por 100 y luego haciendo doble clic podías ir a cada una de las secciones e irlas añadiendo materiales. ¿Vale? El problema que tiene esto es que estos materiales están en esta instancia de nuestra blueprint. Si nosotros abrimos nuestra blueprint original del coche, que está aquí, el coche sigue siendo como estaba originalmente. Entonces, el mejor flujo de trabajo, y esto es una cosa que no hice y debería haber hecho, es haber pintado aquí el coche. De hecho, haber escalado aquí también el coche para no tener que ir luego andando escalando. Aquí en Default Sin Root podemos directamente escalarlo por 100, que esto es lo que ya he hecho yo ahora. Y luego cada pieza del coche también se puede texturizar. Igual, body paint, podemos coger los materiales del Automotive Materials e irlos metiendo por aquí, ¿vale? En todas las partes. Entonces, este es el flujo de trabajo más bueno. Una vez que tenéis esto, para llevaros el coche a otro proyecto, solo tenéis que darle al botón derecho, Asset Actions, Migrate. Save Selected. Aquí te va a decir todo lo que va a exportar, incluyendo los materiales, o sea, ya lo tendríais listo para jugar con él. Y nos va a decir dónde lo queremos. Ves que estamos aquí en nuestra carpeta Content, pues tenemos que irnos a otro proyecto, a uno cualquiera, y buscar la carpeta Content. Y ya está, Select Folder. Y entonces esto nos va a generar una carpeta aquí en nuestro Content Browser con nuestro coche. ¿Vale? Bueno, pues vamos al ataque. Lo que vamos a hacer, como ya hemos visto, es una animación de cámara en tiempo real, ¿vale? Con nuestro controlador HTC Vive, que va a ser como nuestra cámara personal al hombro. Obviamente, si queréis hacer una animación como la que hicimos en los vídeos anteriores, que es más como más suave y más así, pues es mejor hacerlo con keyframes. Esto es simplemente una herramienta, ¿vale? Una herramienta como cualquier otra. Ahora, si queréis hacer este movimiento así de cámara al hombro, pues si queréis hacerlo con keyframes es muy difícil. Entonces, con este sistema es mucho más realista. Lo primero que haremos será activar en plugins nuestro plugin SteamVR, que yo ya lo tengo activado, ¿vale? Entonces, este es el que nos va a permitir comunicarnos con los controladores del HTC. Entonces, una vez que lo activéis, seguramente os pida reiniciar el editor, lo hacéis y nos ponemos con ello, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, vamos a crearnos una carpetita aquí. Mira, ya tenemos la carpeta de cámara.
Y aquí vamos a crear con el botón derecho una nueva blueprint de tipo actor. Le vamos a llamar BP por blueprint cámara track, por ejemplo. La abrimos. Vamos a meter un... Podemos meter aquí cualquier objeto para traquear, pero vamos a meter un static mesh. A mí me gusta utilizar el objeto este de Axis que viene ya con Unreal, porque te da como unos ejes que tú puedes ver cómo se mueve muy bien. Vale, entonces vamos a llamarle a este track, por ejemplo, y vamos a añadir una cinecámara aquí debajo. ¿Vale? La idea es que nosotros vamos a traquear la posición de nuestro controlador y le vamos a añadir toda la información aquí al track, ¿vale? De tal manera que nuestra cámara lo va a seguir. Otra ventaja que tiene esto es que la cámara la puedes cambiar de posición relativa, es decir, la puedes poner un poco más abajo, porque esto lo veremos en otros vídeos, pero normalmente lo que se hace es tú pones el controlador, lo pones pegado a la cámara de alguna manera, pero entonces, por ejemplo, sería una cosa así, ¿no? Imagínate que lo ponemos aquí, pues sería más o menos estaría en esta posición. Y claro, si tú luego no haces esto, este mismo offset, el problema que tiene es que realmente el tracker no va a estar en el punto central del sensor, que es donde debería estar. Vale, entonces, luego, esto ya lo veremos en otros vídeos, pero bueno, la idea de este sistema es que puedes un poco mover tu cámara para relativamente ponerla en el sitio correcto. ¿Vale? Ahora te vamos a dejarlo donde estaba o bueno, vamos a bajarla ya un poco. Vamos a dejarlo aquí a ver qué tal. Así de paso no nos molestarán las flechas. Bueno, pues lo dejamos ahí. ¿Vale? Vamos a compilar y a grabar. Entonces, bueno, ahora mismo este objeto, si nos vamos a nuestra escena, lo podemos añadir como cualquier objeto. Y como es un objeto que ya tiene una cámara, estamos viendo a través de la cámara. ¿Vale? Entonces podemos subirlo, levantarlo, hacer lo que queramos con él. Vale, creo que este efecto que está haciendo es por el... Se ve un poco loco porque estamos viendo a través del eje que hemos puesto. Pero bueno, de momento esto no sirve, ¿vale? Simplemente para ver cómo va a quedar. Vamos a hacer ya una pequeña posición inicial de la cámara. Así ya podemos ir colocándola en posición. De hecho, la cámara voy a bajarle bastante la apertura para que tenga mucho desenfoque. De hecho, esto podemos hacerlo así para ver las dos cosas. Esto vamos a colocarlo en posición, pues por ejemplo, aquí. Lo rotamos un poco. Esto no está mal. De hecho, sí, igual no está del todo mal así. Vamos a movernos un poquito para acá. Un poquito más para acá. Más que molesta un poco esto. Creo que lo que a veces... Ahora en cuanto empecemos a trabajar con el track lo voy a desactivar. Simplemente es para ver cómo funciona. Vale, lo bajamos un poquito. Y una cosa así. ¿Vale? Vamos a ajustar un poquito el foco. Una cosa curiosa que en teoría estaría genial que esto funcionara, pero creo que no funciona. Vamos a ver si funcionamos con tracking. Podemos seleccionar el coche y así nos olvidamos. Bueno, pues igual sí. Vamos a ver cómo quedaría esto. Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Ya lo vamos a dejar como estaba antes en manual. Ajá. Bueno, esto es una cosa aproximada. ¿Vale? Lo dejamos así. Un poco, vamos a controlar un poco el exposure también. V. Vamos a dejarlo todo en
Vamos a ver si 3, este no está mal. Así está bastante interesante la luz. Vale, compilamos, grabamos y ahora nos ponemos a traquear. Nos vamos entonces a nuestro Event Graph. Entonces, como hemos dicho antes, lo que vamos a hacer es capturar la posición y rotación de nuestro tracker, pasárselo a nuestro track y así que nuestra cámara lo siga, ¿vale? Entonces hay una función en Unreal, si vamos aquí abajo a SteamVR, esta opción solo sale si hemos activado el plugin, que es Get Track Device Position and Orientation, ¿vale? Esto dice que para el dispositivo 0 nos va a dar la posición y la orientación, ¿vale? Ahora, ¿qué dispositivo es nuestro controlador? Bueno, aquí si activamos la ventanita del SteamVR, veremos que hay varias casitas aquí. Básicamente esto representa las gafas, los controladores y las dos base stations. Cada uno de estos representa un ID. ¿Vale? El tema es que es difícil saber qué ID tiene cada cosa, porque todo parece que podría ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Normalmente es uno de esos valores, pero esos números dependen del orden en el que se hayan activado estas cosas. Si, por ejemplo, este controlador es el último que se ha activado, pues será el 4, cuando podría ser el 1. Entonces, hay varias maneras de averiguar esto. Una de ellas es pues, ir probando hasta que funciona. Otra manera un poquito más científica es irnos de nuevo aquí abajo a SteamVR. Le decimos Get Valid Track Device IDs. Esto nos va a decir qué IDs válidos hay para cada tipo de objeto que tenemos. En este caso, pues pueden ser los tracking reference de no sé qué, pero necesitamos controller. ¿Vale? Aquí nos va a dar un array de controladores válidos. Entonces, por ejemplo, hacemos un bucle for para sacarlo y luego le decimos que cada elemento nos lo imprima. Quitamos el context sensitive print string. Nos lo ha convertido automáticamente a cadena de texto. Y le decimos que en cada event tick haga este bucle for y nos dé este print string. Vamos a ver si esto funciona. Compilamos, salvamos. Vale, pues vamos a nuestro cámara track y vale, ya sabemos que el ID es 1. Esto lo vamos a apartar porque, bueno, yo que sé, pues alguna vez nos hace falta, pero en principio ya no va a hacer falta. Entonces, ya sabemos que nuestro Track Device Position Orientation Device ID debería ser 1. Ahora debemos añadir esta posición y rotación a nuestro track. Entonces, hay varias maneras de hacer esto. Una es set relative location track unido a set relative rotation track. Lo de track es porque nuestro objeto se llama track, ¿vale? No por otra cosa. ¿Vale? Entonces simplemente aquí añadimos la posición y aquí añadimos la orientación. ¿Vale? Esto lo uniríamos todo con el event tick. Event tick lo que hace es ejecutarlo cada frame y ya lo tendríamos. ¿Vale? Esto viene muy bien si queremos hacer algún proceso de la información de la rotación o de la posición antes de entrar al sistema. ¿Vale? Otra manera es hacer esto set relative location and rotation para track. Lo mismo, exactamente igual. Lo único que aquí añades, pues al mismo tiempo ya, orientación y rotación. ¿Vale? Y hay una tercera manera, que es la que vamos a utilizar, que es set relative transform para track. ¿Vale? Y esto solamente permite una sola entrada, que es un objeto transform. Para obtener un objeto transform, simplemente si lo pones, por ejemplo, en la posición, te lo va a traducir directamente, pero como queremos también la orientación, aquí nos hace un nuevo nodo make transform. ¿Vale? Entonces añadimos la posición. Esto lo añadimos aquí también. Esto vamos a dejar aquí abajo y con esto ya estaría. Vamos a utilizar este del transform porque luego haremos un procesamiento de la imagen para que sea de la cámara para suavizar un poco, hacer una especie de Steadicam. ¿Vale? Entonces es más fácil si solo tenemos uno. Se puede hacer con dos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, entonces en teoría, si esto lo tenemos aquí alineaditos, pues ya estaríamos. ¿Vale? Entonces en principio si compilamos
Y grabamos esto y nos vamos aquí incluso si nos vamos ya aquí directamente al viewport y simulamos. Ajá, ta, 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 pum, pum, estoy moviendo aquí mi cámara en tiempo real. Súper estupendo. Vale, funciona muy bien. Y de hecho, si nos vamos aquí a nuestra cámara track, que la he metido aquí ya en cámaras para que esté un poco más cómodo, y jugamos con esto, pulsamos en nuestra cámara y se ve perfectamente todo en tiempo real. Ta, 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 ta. ¡Cómo mola! Fantástico. Vale, vamos a aumentar un poco el tamaño del visor porque es un poco pequeñito. Si nos vamos a Edit, Editor Preferences, Viewports, Camera Preview Size, vamos a decirle un 10. Quizás un poco grande, pero es que así veremos mejor. Si damos otra vez a Play, cámara, vale, esto está mucho más chulo. Vale. Vale, ¿os habéis fijado que hemos empezado más o menos aquí, ¿no? La posición de la cámara. Cuando nuestra cámara, que es esta, nuestro blueprint con la cámara, está aquí. Entonces es un poco como que, ¿no? La cámara está apuntando hacia allí, hacia el coche, y sin embargo estamos mirando otro sitio. Esto es porque al calcular la posición del controlador, lo que hace es poner la posición inicial que tiene, que en principio para nosotros es desconocida, depende del setup de la habitación y qué posición tiene este controlador respecto a las base stations. Entonces, imagínate, por ejemplo, imagínate que estos son 0 grados apuntando para allá, pero nuestro controlador dentro de nuestro espacio, en nuestra habitación, pues está a 45 grados, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer es ponerle esta cámara a 45 grados. Lo que vamos a hacer va a ser, vamos a calcular la posición y rotación de esta cámara, del controlador, mejor dicho, en el frame primero, nada más se lance la animación, y vamos a restarle ese valor a nuestra posición de la cámara, de tal manera que, pues lo que decía, si nuestro controlador está apuntando en 45 grados, se lo vamos a restar para que vuelva a estar en ceros. Un poco como decirle, no, tú tienes que estar aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo haríamos eso. Entonces, en nuestra blueprint, lo que necesitamos es utilizar Event Begin Play, porque esto es un evento que solo se produce una vez al principio de todo, en cuanto le das a play, que es justo lo que queremos. Entonces, cuando esto suceda, lo que queremos es capturar la posición de nuestro dispositivo, guardarlo en una variable, dejarlo ahí y utilizarla para luego restar valores, ¿vale? Entonces, para eso vamos a utilizar dos variables. Perdona, pero aquí ya las tenía hechas y no debería. Así que, bueno, lo pongo otra vez. Una variable que se llame posición inicial y otra que se llame rotación inicial. ¿Vale? Esta rotación va a ser de tipo rotator y esta va a ser un vector X y Z. ¿Vale? Pues cogemos posición inicial, queremos establecer su valor. Lo mismo con rotación inicial, establecer su valor. Al hacer begin play establecemos el valor de esta variable y el valor de esta variable. Ahora, ¿a qué valores? Pues a estos de aquí. En cuanto se lance, esto va a estar haciendo ticks todo el tiempo, pero en el primer frame lo que queremos es capturar esta posición y esta rotación. Vale, vamos a dejar un poquito aquí de espacio para que esto sea más bonito. ¿Vale? Entonces ya tenemos guardada la posición inicial y la rotación inicial. Ahora vamos a aplicarlo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener todavía más espacio. Cogemos estas variables y las recuperamos. Ahora en lugar de con set, con get. Queremos saber su valor. Posición y rotación. ¿Vale? Para la rotación hay una función que se llama delta. Esta es delta rotator. Además, nosotros tenemos un rotator, así que eso está genial. Que lo que hace es, mira, dice normalize a menos b, es decir, a menos b. Es decir, si a esto le restamos esto y se lo metemos a nuestra variable, debería funcionar. Y con nuestro vector, lo que hacemos es lo mismo, le vamos a restar directamente. Vector menos vector, este vector menos este vector y a la posición. ¿Vale? Entonces, bueno, en teoría está listo. Vamos a ver si funciona. Compilamos, grabamos, damos a play, miramos a través de nuestra cámara
Y ahora estamos ya mirando nuestro coche perfectamente. Mucho mejor. Ya estamos en el espacio que queremos. ¿Vale? Vale, si os fijáis, yo ahora cuando muevo esto, la rotación está pues muy bien conseguida, la verdad. Mira, puedo mirar a todos lados. Ahora la traslación, me voy a mover ahora. Me muevo hacia un lado, me muevo hacia otro. Y sinceramente se mueve muy poquito. Claro, si yo quiero llegar hasta el último coche no voy a llegar. El problema es que mi estudio es un poco pequeño, la verdad, entonces no tengo mucho espacio. Entonces necesitaría un espacio más grande o vamos a hacer un pequeño truco, que es pues añadir a la rotación, yo la veo bien, no hay ningún problema, pero la posición lo que podemos hacer es hacer que vaya un poquito más rápido. Entonces lo que podemos hacer es simplemente multiplicar el valor de esa posición. Es decir, si cuando estoy en la posición 0, en el siguiente tick me dice que ahora estoy en 2, yo puedo multiplicar esto para que no sea un 2, sino que esté en 20, multiplicarlo por 10, ¿vale? Lo del 2, bueno, sería un vector, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces podemos coger otra variable que se llame velocidad, bueno, sería velocidad del controlador, pero bueno, vamos a dejarlo en velocidad, que sea de tipo float, es decir, decimal. La ponemos, la traemos, obtenemos su valor y aquí la podemos multiplicar. Es decir, si aquí sacamos el valor, pulsamos la estrellita para sacar las multiplicaciones, vector por float, esto es lo que queremos. Este lo multiplicamos por nuestra velocidad y esto va a nuestra posición ahora. Muy bien, pues ya estamos aquí. Entonces, ahora, ¿qué valor va a tener esta variable? Pues esta variable lo que vamos a hacer es que la pueda establecer el usuario. Para eso lo que hacemos es que aquí en el ojito este de aquí lo activamos. Eso quiere decir que va a ser visible desde fuera. Compilamos, grabamos y aquí en nuestro cámara track salen todos nuestros detalles, nuestros datos y además sale aquí velocidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si le damos, por ejemplo, un 10? Entonces le damos a play, pulsamos en nuestra cámara y ahora, bum, 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 madre mía, esta se mueve muchísimo ahora. ¿Vale? Ahora se mueve un montón. Ahora estamos multiplicando la posición de nuestra posición relativa y en la práctica la velocidad de nuestro controlador por 10. Quizás un poco bestia. Vamos a reducirlo a 5. A ver qué tal. Y yo creo que esto nos va a ir bien. Nos movemos por aquí, por allá. Hacia adelante, hacia los coches, hacia atrás. Vale, yo creo que esto va bastante mejor. Muy bien. Por último, lo que vamos a hacer es, vamos a suavizar un poco el movimiento de la cámara. Si os fijáis, cuando movemos el controlador es un poco, va a saltos, ¿no? Digamos que esto es porque HTC es un sistema de realidad virtual, bueno, es poco casero. La verdad es que los resultados que da son fantásticos, pero no tiene nada que ver con una solución profesional. Así que decir, profesional de 10.000 euros. Entonces lo que vamos a hacer es quizás suavizar un poquito el movimiento de esta cámara. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa. Aquí hemos establecido el set relative transform, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro track y vamos a recuperar esa posición que hemos guardado. Igual que hemos hecho un set, podemos hacer un get relative transform. Ahí estás. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una interpolación con lerp. No sé si lo conocéis, pero lerp es una función que permite interpolar entre dos valores. Lerp transform, este es el que queremos. Entonces, imaginad que esto lo ponemos así y decimos, lo vamos a poner y ahora os explico un poco cómo funciona esto. En A ponemos este valor, en B ponemos este valor y esto va aquí. ¿Vale? Entonces, lo que hace esto es, dependiendo del valor de alfa, de aquí, si alfa es 0, va a salir todo por aquí. ¿Vale? Es decir, va a ser lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, sin filtrado ni nada, así un poquito con saltitos y tal. Si alfa es 1, va a ir todo por aquí. ¿Y esto qué es? Es la última posición que teníamos. En la práctica,
estamos paralizando la imagen, porque si, claro, si lo que le decimos es que, vale, no me des lo que has calculado, sino dame la última, y dame la última, y dame la última, estamos parados, ¿vale? Y un valor en medio, entre 0 y 1, va a ser entre este y este. En la práctica nos va a suavizar el movimiento. Vamos a controlar este valor con otra variable. Entonces vamos a llamarla aquí suavizado. La vamos a hacer pública también y que sea también de tipo float. Vale, la traemos. Get suavizado. Y ahí estás. Muy bien. Pues esto en principio estaría. Vamos a hacer un poco de casos extremos. Vamos a ver qué pasa si en nuestro camera track, aquí sale nuestro suavizado, le decíamos un suavizado de 1. O sea, todo, todo total. Le damos a play. Le damos por nuestra cámara. Yo ahora estoy moviendo el controlador y no está moviendo nada, porque es lo que os he dicho. Lo que está haciendo es volver a grabar, a poner la última posición que teníamos y la última y la última. En la práctica esto no se mueve nada. Si esto lo ponemos en 1, en 0, perdón, en teoría debería irse por el original. Es decir, si miramos a la cámara, vale, esto es lo que teníamos antes, sin ningún tipo de suavizado, con saltitos. Vale, entonces si lo ponemos en un poco en el medio, entonces un punto 5, por ejemplo, a ver qué tal queda. Claro, cuanto más nos vayamos al 1, más perdemos información, ¿vale? Así que tampoco conviene poner mucho. Pero si pones esto y movemos el controlador, ahora es mucho más suave el movimiento, ¿vale? Estamos haciendo una especie de Steadicam, así bastante chula. Vale, vamos a dejarlo, no sé, punto 35, yo que sé, un poquito más aproximado a la rotación inicial. Vamos a grabar todo. Vale, pues ahora vamos a utilizar nuestro Sequence Recorder para grabar esta información de cámara, para poder luego usarla cuando queramos y poder grabar una secuencia de vídeo. Vale, pues entonces nos vamos a Window, Cinematics, Sequence Recorder. Y esto nos da aquí una ventanita que lo que nos pide aquí son una lista de actores. Aquí podemos meter cualquier cosa que tengamos en el World Outliner. Y lo que hará es que cuando le demos a grabar, nos va a capturar las keyframes de todos los movimientos que hagamos de esos objetos. ¿Vale? Si metemos un coche, le damos a record y empezamos a moverlo, va a generar keyframes para el movimiento de ese coche. En este caso queremos utilizar nuestra cámara track. Esto nos va a generar esta secuencia en este directorio por una longitud de 500 frames. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta aquí un poquito abajo para poder pararlo cuando queramos, pero en principio ya estaría. Le damos a record y a ver qué tal. Record. Vamos a play. Nuestro camera track. Y ahora pues empezamos nuestra acción. ¡Acción! Chan, chan. Entonces vamos a rodar aquí los coches por delante. Aquí tenemos unas cervecitas que quedan así en primer plano, interesante. Y ahora vamos a acercarnos un poco a los coches lentamente hasta poder verlos a los tres así de ladito. Pues así estaría bien. Paramos y vamos a ver qué sale. Me he encontrado a veces con problemas de que si paro el play antes del récord a veces me ha dado algún problema. Espero que ahora no. Vamos a ver cómo ha ido esto. Se supone que aquí tenemos en Cinematics, track 1. Como ya había hecho yo varios, pues este me parece a mí que el último será este. ¿Vale? Y como veis, al abrir MISC nos ha generado un montón de keyframes. Si miramos a través de la cámara, nos debería dar, perdón, lo que habíamos hecho. Vamos a ver si es verdad. Deberíamos ver las plantitas. Vale, perfecto. Y acercarnos hasta que se ve todo. Vale, pues no está mal. Vale, vamos a quitar todos los objetos de la pantalla con G, ¿vale? Para que sea menos, no se ven las cámaras ni nada por ahí volando. Y ahora vamos a generar, si pinchamos aquí otra vez, vamos a generar esta animación, ¿vale? Que, vale, no es espectacular, pero bueno, podría ser como muy cinemático y tal. Para eso, recordad que siempre que necesitamos un cámara cat track, si no, no vamos a grabar nada. Lo que se graba en la escena es lo que se ve a través de aquí, ¿vale? Y tenemos que decirle qué cámara, que en nuestro caso es nuestra cámara track. Vale, vamos a ajustar esto hasta el final. Igual no hace falta todo. Vamos a ver. Quizá desde aquí, por ejemplo, no hace falta grabarlo todo. Desde aquí. Vale, marcamos aquí input y hasta el rojo. ¿Vale? Esto es lo que se va a grabar.
Vale, pues vamos a ver qué pasa. Y vais a ver una cosa un poco curiosa que sucede cuando grabe esto. Si le doy a grabar, me sale la ventana de grabación, vamos a hacer un vídeo en esta escena, pim pam pum. Vale, vamos a capturar la película. Y entonces nos sale la ventana esta. Vale, nos está generando la animación. Parece que no hay ningún problema, ¿no? Va todo bien. Ahora, mirad esto. Estoy moviendo el mando. Entonces lo que está sucediendo aquí es que en realidad lo que está haciendo cuando se captura la película, lo que hace Unreal es darle al play para capturar los keyframes. Pero ¿qué pasa? Que nuestro controlador sigue activo y estamos viendo a través de esta cámara. Entonces, claro, se nos fastidia todo. Entonces, uno de dos, o dejas el tracker muy quietecito o puedes tener problemas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a detener esto porque esto no nos va bien. Y ahora vamos a ver una cosa de cómo podemos solucionar esto. O sea, el truco para solucionar esto sería desactívame el controlador cuando empieces a generar la película, ¿vale? Entonces, de alguna manera tienes que decirle a Unreal algún indicador de que esto es una grabación de película y no es el juego. Entonces, hay un truco que podemos utilizar que si veis aquí la opción de Game Mode Override, podemos decirle a Unreal que cuando capture la película no haga nada o que se asocie a cualquiera de estos modos de juego. Y tú puedes crear los tuyos propios, pero bueno, en principio, si lo utilizamos a este, al movie, en realidad puedes utilizar cualquiera, ¿vale? Simplemente esto va a decir que en cuanto capturemos películas se cambia el modo de juego a lo que digamos aquí. Aquí como pone Movie Pipeline Game Mode, bueno, parece un nombre adecuado. Lo que voy a hacer es que esto nos cambia este modo de juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detectar en nuestra blueprint el modo de juego en el que estamos y si es este, entonces lo que vamos a decir es no hagas nada. Y si no es este, haz lo que hacías, ¿vale? Entonces vamos a nuestra blueprint, que está aquí arriba. Y hay una cosa que esto es, hay un nodo que se llama mm, get game mode, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es una pruebecita. Vamos a meterle provisionalmente, ¿vale? El event tick se lo vamos a meter a un print string otra vez. Bueno, de momento vamos a desactivar esto, que solamente queremos saber qué es lo que tiene. Entonces vamos a conectar esto aquí. Nos va a poner un nodo automáticamente para obtener el nombre y a ver qué pasa. Vamos a marcar también aquí print to log y print to screen, porque cuando estamos capturando pantalla no podremos verlo en la pantalla. Entonces, eso está bien que esté activado así por defecto. ¿Vale? Compilamos, salvamos, nos vamos aquí y si nos vamos aquí a nuestro play, estamos en Game Mode Base. ¿Vale? Pero si nos vamos a nuestro sequencer y grabamos, como le hemos dicho que es Movie Pipeline Game Mode, Capture Movie, Save Selected, como ves, no sale nada en la pantalla, pero si vamos a la consola, está diciendo Movie Pipeline Game Mode. Y esto es justo lo que queremos. Entonces vamos a recuperar este valor, ya que está aquí, copiamos y pegamos, que si no es un poco complicado. Este es nuestro modo. Entonces lo que hacemos es, nos vamos a nuestra blueprint, vamos a restablecer esto como estaba, pero le vamos a decir que cuando empecemos a reproducir, ya sea en modo normal o en modo grabación, vamos a obtener este valor. Este ya no nos hace falta. Vamos a ver si este valor es igual. Ponemos aquí equal, el valor de signo de igual. Si es igual a este valor. ¿Vale? Entonces vamos a poner un nodo branch. Nodo branch es como un if en programación. Es decir, le viene una condición. Si la condición es cierta, salimos por aquí. Si la condición es falsa, salimos por aquí. ¿Vale? Entonces vamos a poner esto aquí al principio. Y esto lo vamos a poner. Lo que queremos es que esto se ejecute o no según ese valor. ¿Vale? Entonces vamos a poner esto un poquito más para acá.
Entonces, nos metemos aquí directamente en el if. ¿Vale? Entonces, si esto no es igual a esto, es decir, si nuestro game mode no es movie pipeline game mode, o sea, si es falso, entonces vamos a hacer lo que estamos haciendo. Es decir, utilizar el controlador, manejar la cámara, etcétera. Ahora, si es cierto, si coinciden, no hagas nada. Simplemente aquí no marcamos nada y se pierde. Ya está. Vamos a ver qué pasa ahora. Entonces, si ahora vamos aquí, grabamos, nos vamos a nuestra sequencer y le damos a grabar. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a capturar película y ahora voy a mover el controlador a ver si nos hace lo mismo. Vale, ahí está capturando la película. Ahora estoy moviendo el controlador arriba, abajo, izquierda, derecha. No está haciendo nada. Vale, entonces ya no está afectado. Ahora sí que nos va a generar la película bien. Vamos a esperar a que termine y enseguida seguimos con el vídeo. Bueno, pues ya hemos terminado aquí. Vamos a ver cómo ha quedado el vídeo. Desde el principio. Chan, chan. Y aquí nada que hacer. Aquí una banda sonora estupenda para que quede ya súper chulo. Vemos las hierbecitas. Y todo lo demás. Bueno, pues creo que queda muy chulo. Si por lo que sea quisierais utilizar, en lugar del render set, el render movie de aquí, y queréis utilizar el, el Movie Render Queue, que ya sabéis que es más potente y permite grabar en fotogramas y con mucha más calidad, hay una manera de hacerlo que es que, bueno, aquí le meteríamos nuestra secuencia, que es esta, y hay unas opciones que es decirle Game Overrides, ¿vale? Entonces aquí también le diríais Movie Pipeline Game, ¿vale? Y bueno, con esto ya estaría todo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, recordad suscribiros, darle al like, compartirlo por ahí, porque bueno, habrá más, ¿vale? En otros vídeos lo que vamos a hacer, vamos a profundizar más en el tema este de la producción virtual, vamos a añadir más funcionalidad al mando, por ejemplo, hacer que controlar el foco con el resto de mandos, tomar una foto desde aquí, hacer opciones, en fin. Y más adelante lo que haremos será colocar esto en una cámara y ver la cámara en tiempo real y a la vez nuestra escena 3D moviéndose en sincronización. Vale, pues creo que eso es todo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, preguntad en el canal y lo que se pueda se responda. ¿Vale? Y lo que no, pues se busca. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.